el pan de vida, basado en San Juan 3, 6, 32. Paz de Dios, hermanos. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Es San Juan 6:32. Para honra y gloria del Señor dice así. Amén. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Hasta ahí, hermanos. Bueno, hermanos, pues vamos a predicar el pan de vida, se titula. Sabemos que en el desierto, cuando anduvo Moisés con el pueblo de Dios, le dio el maná del cielo, ¿verdad? Pero ese maná del cielo que les dio, pues volvieron a tener hambre, ¿verdad? Y al final murieron. Entonces el verdadero pan del cielo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, o que nos ofrece nuestro Dios, dice que nuestro Dios nos da el verdadero pan de vida que viene del cielo, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí sabemos cuál es el verdadero pan de vida. Sabemos que el verdadero pan de vida es aquel que bajó del cielo, ¿verdad? Que mandó nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Él es el verdadero pan, hermanos. Ese pan de vida para siempre, el cual debemos comer todos, ¿verdad? Amén. Entonces, ese pan que es necesario, hermanos, porque hay abundante pan, pero en realidad habemos muchos que no queremos comer de él. Sabemos que hay pan, el que nutre el cuerpo, ¿verdad? El que nos nutre físicamente y mentalmente y espiritualmente. Es para una vida sana, según mencionamos, pero el pan que nutre el cuerpo es una vida artificial, hermanos, una vida que es por un momento, ¿verdad? Pero es en la carne, hermanos. Y sin embargo, habemos muchas personas que buscamos el trabajar, ¿verdad? Para obtener ese pan de vida, ¿verdad? Para esa vida carnal, ¿verdad? Y buscamos la comodidad de obtener. Sabemos que en nuestro alma siempre ese vacío no se llena con ese pan, hermanos. Habemos algunos que no sabemos, habemos que otros sí lo sabemos, hermanos, que tratamos de saciar ese hueco que hay en nuestra alma, sustentándonos del pan
de comida, de bienes, de riquezas. Tratan de llenar sus riquezas, tratan de llenar ese hueco con riquezas, con bienes, pero en realidad llegan a obtener esos bienes, hermanos, y a lo mejor mucho dinero, y ese hueco ahí está, hermanos, porque no han buscado en realidad el verdadero pan de vida, que es el que nos da, el que nos va a llenar ese hueco, hermanos. Le digo, y ese hueco solamente se llena con el pan de nuestro Señor Jesucristo, con la palabra, hermanos, porque sabemos que la palabra es Dios mismo, hermanos. A lo mejor unos se preguntarán, ¿cómo voy a comer al Señor Jesucristo, verdad? Pues es la palabra, hermanos. Debemos de comerla, de creer y obedecerla, hermanos. Aceptarla en nuestro corazón, hermanos, para llenar y sentirnos llenos de ese hueco que tenemos dentro, de ese vacío que tenemos. Con eso lo podemos llenar, hermanos. De otra manera no se podría llenar, hermanos. Tenemos aquí otra cita en San Juan, capítulo 6, de ahí de ese mismo capítulo, en el 6:27, que nos dice en el nombre del Señor, dice: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí nos fijamos que este versículo nos menciona, dice que no trabajemos por el pan que perece, ¿verdad? Y muchas de las veces es lo que la mayoría de la gente hacemos, ¿verdad? Nos esforzamos y trabajamos por ese pan, por el pan para nuestros hijos, ¿verdad? Para que no les falte, ¿verdad? Pero dice que, no quiero decir con esto que no es necesario, hermanos, sí es necesario, pero dice que enfoquemos nuestra vista y nos esforcemos por el pan. Dice que por la comida que a vida eterna permanece, que es la palabra, ¿verdad? Que nos esforcemos, trabajemos en ella, hermanos, para seguirnos llenando cada día, porque poniendo un ejemplo, hermanos, es como aquel que va en el desierto y se pierde y se le acaba su comida y su agua, ¿sí? Entonces siente esa hambre, ¿verdad? Va a llegar el momento que siente esa hambre tan intensa que desea cualquier cosa para sustentarse, para llenarse, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo lamentable es que nosotros tenemos abundancia de comida, hermanos. Tenemos abundancia de comida y no queremos comerla. Es como cuando los niños tienen hambre y les pone uno verdura o algo así y no la quieren, ¿verdad? Porque no les gusta, ¿verdad? Entonces, habemos muchos hermanos que ahí está la comida, hermanos, en abundancia, pero no la comemos, hermanos. Entonces, y tenemos esa hambre y ese hueco que siempre ahí está, ¿verdad? Yo creo que varios hermanos ya saben lo que es no almorzar, por decir, y nada más hablando de un día de no almorzar y no comer. Sentimos ese hueco, ¿verdad? Dentro de nosotros. Entonces, porque no hemos comido, hermanos. Entonces, si nosotros sentimos un hueco interior que queremos llenarlo de otras maneras, pero no con la comida que nutre, con la vida con la comida que nutre y que nos va a dar vida, ¿verdad?
y no la queremos, ¿verdad? Sabemos que nuestra alma, hermanos, está, muchas de las veces está muy desnutrida, hermanos. Está moribunda quizás, pero no hacemos lo necesario para sustentarla, hermanos. Porque debemos de hacer un alto en la vida para poder ver cuál es la comida en verdad que va a nutrir para que nos llene espiritualmente, hermanos, para que el alma quede llena al final, ¿verdad? Por aquí hay un pasaje en la Biblia que nos dice del hijo pródigo, hermanos. Yo creo que ya lo conocemos por ahí, ¿verdad? Pues dice que le pide al padre lo que le toca y el padre se lo da y se va y lo malgasta, ¿verdad? Y al final de cuentas se queda sin nada. Lucas 15, hermanos, si gustan buscarlo, leerlo. Y se va y lo malgasta y al final de cuentas, por lo pronto, pues se siente a gusto porque se da gustos, ¿verdad? Pero al final de cuentas se le acaba y ya cuando no tiene nada, dice que pide trabajo en un lugar alimentando puercos, ¿verdad? Y sabemos que, en aquellos lugares dicen que los judíos era afrentoso hacer eso, ¿verdad? Dice que deseaba comer aquella comida que le daban a los puercos, dice, pero que nadie se la daba, ¿verdad? Pero dice que vuelve en sí, ¿verdad? Dice, en la casa de mi padre, dice, mucha comida hay. Dice, y aún los jornaleros comen bien. Dice, y yo que soy su hijo, dice, tengo mucha hambre. Y dice, y al final dice que vuelve en sí, dice, me volveré a mi padre y le pediré perdón. Dice, y me sustentaré de la comida que él tiene. Entonces, hermanos, yo creo que el alimentarse espiritualmente es muy importante, hermanos, porque solamente ese alimento espiritual que es la palabra, que es llenarse del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo único que nos puede llenar, hermanos. Nada más es hacer un alto y reconocerle y creer en Él y alimentarse de Él, hermanos. Entonces, hermanos, pues yo creo que todos tenemos esa necesidad, hermanos. Y ese alimento es el que nos da vida, pero vida para siempre. Es una vida eterna que vamos a recibir al estar alimentándonos espiritualmente con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque sin ese alimento, hermanos, no vamos a poder vivir para siempre, hermanos. Sabemos que hay una condenación por no reconocer a nuestro Dios y por no alimentar nuestro espíritu con su palabra. Y yo creo que todos estamos con ese propósito, hermanos. Ese propósito de alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? De alimentar nuestra alma, de llenar ese hueco, hermanos. Porque muchos lo hacen equivocadamente, hermanos. Y si en verdad nosotros fuimos llamados, porque nosotros no llegamos, hermanos. El Señor Jesucristo nos habló, ¿verdad? Por eso estamos aquí, hermanos. Pero si el Señor Jesucristo nos habló para eso, hermanos, pues entonces sirvámosle, ¿verdad? Porque el servirle a nuestro Dios y alimentarnos de Él es vivir con Él, es comunicarnos con Él, es convivir, a platicarle las confidencias, ¿verdad? Hablar lo que nos atañe, hermanos, lo que nos aflige.
eso es estar con nuestro Dios siempre y es de la manera que nos podemos alimentar orando, hermanos, platicarles, hermanos. Y solamente así es como podemos llenar ese hueco, ese vacío que sentimos en nuestra alma, hermanos. Y yo creo que todos buscamos ser saciados, hermanos, llenar ese hueco y ser saciados y conseguir esa vida para siempre, hermanos. Porque la vida que vivimos aquí es artificial, es por un tiempo, hermanos. Podríamos vivir de la mejor manera, pero nada más es por un tiempo, hermanos. Y yo creo que en que tenga bienes, lo que tenga se muere y no se lleva nada, hermanos. Y ahí acaba todo. Pero si no se alimentó espiritualmente, ahí quedó todo, hermanos. Sabemos que Dios un día va a venir para hacer juicio, ¿verdad? Para juzgar nuestras almas. Y toda aquella que no fue alimentada correctamente con la palabra de nuestro Dios, va a tener un fin drástico, hermanos. Entonces, pues, hermanos, pues yo los invito a que nos alimentemos de ese alimento verdadero, de ese alimento que es para vida eterna, hermanos, que siempre permanece, que es para siempre. Por aquí, yo creo que sabemos que la palabra de nuestro Dios en cuanto a este libro es algo muy extenso, hermanos. Quizás se abrevia en gran manera porque pues quizás no acabaríamos, pero lo que sí es que nos quedara claro, hermanos, que todos nosotros necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, hermanos, para proseguir y dar un buen ejemplo a nuestros hijos para que también tomen el buen alimento, ¿verdad? Para que sabemos que ese alimento espiritual nos transforma, hermanos. Nos transforma de tal manera que nos vamos perfeccionando cada día y santificando en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, pues necesitamos seguir teniendo esa gran comunicación con Dios, hermanos, en todos los aspectos. Hacer una vida espiritual con nuestro Dios, ¿verdad? En la iglesia y donde quiera que vamos y a donde quiera que vayamos, porque debemos de, muchas de las veces nos arrimamos con ciertos intereses, hermanos, a nuestro Dios, de recibir un beneficio de salud, de pedirle no sé, hasta por un carro, una casa, ¿verdad? Siempre queremos las bendiciones de nuestro Dios, ¿verdad? Pero siempre le pedimos cosas terrenales, hermanos. Algo que le favorece, yo creo que hasta en sanidad, ¿verdad? En bienes. Pero eso no nos lleva a una vida plena, hermanos. Y lo que nos lleva a una vida plena es el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, pues que el Señor los bendiga, hermanos.